Reencarnación, vivir de nuevo. ¿Puede el alma trasladarse a otro cuerpo después de la muerte? ¿Es posible que esta chiquilla sea la esposa reencarnada de este hombre y la madre de un niño de su misma edad? Benares, al norte de la India. El río sagrado Ganges fluye a través de la ciudad. El hinduismo es una de las religiones más antiguas del mundo, con millones de seguidores que creen que la muerte no es el final de la vida. Las piras funerarias que se extienden a lo largo de la orilla nos hablan de cómo los hindúes creen que esparciendo las cenizas de sus muertos en el río sagrado pueden librarles del ciclo de la reencarnación. Todo está regido por las inflexibles leyes del karma. Las buenas acciones son recompensadas, los actos malvados castigados, de forma que todo el mundo tiene la oportunidad de redimirse en otra vida. ¿Quién puede contar el número de almas? La tierra es la tumba de incontables seres. Hay tantas almas. La luz comienza a desvanecerse, pero sus almas vuelven una y otra vez. En la India existen miles de historias de reencarnación, entre las cuales una destaca con fuerza propia. El 11 de diciembre de 1926 nació una niña en Delhi que se convertiría para los hindúes en la prueba viva de sus creencias. Su nombre era Santi Devi. La niña no pronunció una sola palabra hasta los 4 años, pero cuando lo hizo, sus palabras no pudieron ser más impactantes. Contó a su madre que su casa no estaba en Delhi, sino en Mathura, a 40 kilómetros de distancia, donde había vivido en una vida anterior. Su nombre era Ludvi y su marido, un hombre llamado Pandit Kedarnath Choudhary. Santi fue capaz de describir aquella ciudad en la que no había estado nunca, con extraordinario detalle. También recordaba cómo había muerto, dando a luz a un niño 7 años antes. Al principio, los padres de Santi achacaron la historia a la fantasía de la niña, pero según fue pasando el tiempo, la madre decidió que no podía seguir haciendo oídos sordos a las impresionantes descripciones de su hija. Así pues, los tíos de la niña se desplazaron a Mathura para investigar y encontraron pruebas que parecían confirmar la historia. Existía un sastre en la ciudad que había perdido a su mujer Ludvi durante un parto en las mismas fechas descritas por la niña. ¿Era la pequeña Santi su esposa renacida? El doctor Rawat es uno de los más renombrados especialistas en reencarnación de la India. Ha dedicado buena parte de su vida a comprobar la historia de Santi. Fui a Delhi. Hay mucha gente que sentía curiosidad por conocer lo que Santi había estado hablando desde entonces. Pero cuando una mañana la radio afirmó que ella era Ludvi, la noticia se encendió como la pólvora. Cientos de personas solían ir a verla. En 1935, Gandhi solicitó que Santi Devi fuera llevada a su presencia. Santi me dijo que ella recordaba incluso el día en que la llevaron junto a él. Recordaba incluso los huesos de Gandhi cuando le pidieron que se sentara sobre su regazo. Para los hindúes, ella era la prueba viviente de que los dioses controlan los destinos de los seres humanos. Pero este sistema de creencias tiene sus críticos e incluso en la India hay quienes no aceptan la existencia del karma o la reencarnación. En 1935, el propio Gandhi nombra una comisión de expertos para que investiguen el caso de Santi. Los políticos, periodistas y científicos que formaban el equipo llevaron a Santi a Mathura para comprobar si realmente conocía la ciudad y a sus habitantes. Cuando el equipo llegó a la ciudad, quedaron asombrados por el grado de conocimiento de la niña. Contestó correctamente a la mayoría de las preguntas, aunque también se produjeron algunos fallos. Fue capaz de describir las puertas sagradas de la ciudad antes de verlas.
también pudo señalar en las calles los edificios nuevos que no existían en su anterior vida. Su hermano la acompañó durante este viaje y recuerda perfectamente lo sucedido. Dijo a Debe: tienes que ir por ese camino. Y ella guió al equipo al hogar de su vida anterior. En el exterior de la casa del sastre, Santi reconoció a una mujer que había sido su hermana en su anterior vida. Me reconoció inmediatamente. Me querían apartar, pero me reconoció enseguida. Reconoció todo, dónde vivía. Conocía a los inquilinos, dónde vivían, el lavadero, todo. El viaje culminó con otro dramático encuentro entre dos niños de 9 años, Santi y el que había sido su hijo en la otra vida, el mismo en cuyo parto había fallecido. Me señalaron: ¿quién es esa Santi Devi? Ese es mi hijo. ¿Cómo lo reconociste? Mi alma reconoció su alma y empezó a llorar. Para la comisión, esta fue la prueba final. El informe concluyó que ciencia y religión habían encontrado un punto común y que el caso de Santi Devi podía ser considerado como probado. Para la hermana de Santi, tampoco hay dudas. El espíritu de su hermana había renacido en otro cuerpo, pero seguía siendo la misma persona. Estaba tan contenta de haber encontrado a mi hermana después de su muerte, casi como si hubiera ganado una nueva hermana. Estaba feliz, más que feliz. Pero luego ella volvió a Delhi y fue como si yo la hubiera perdido una segunda vez. Y me dejaron triste, muy triste. En 1987, Santi Devi murió a la edad de 62 años. Apenas 4 días antes, había concedido la que sería su última entrevista. Creo que alcanzaré la salvación en el futuro. Todo el mundo tiene que pasar por los altos y bajos de los nacimientos y las reencarnaciones. Con esta vida, el ciclo termina. Iré con Dios en mi vida siguiente. Esta es la palabra de Dios. Dios me hizo suya también. Todo esto es la obra de Dios y el mundo es su escenario. Y todos bailamos como Él quiere.